Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Dios es el que trae los misterios ocultos y los revela a la iglesia. Es Dios. El hombre sin Dios no es capaz ni de discernir ni de entender la palabra del Señor sin la revelación divina de Dios. Fue Dios quien se reveló, amado hermano, a Gedeón. Dios se manifestó a Gedeón, no Gedeón a Dios. Qué interesante es ver que a Dios es el que le ha interesado revelarse al hombre. A Dios es el que le ha interesado revelarse a nosotros. Rápidamente quiero hablarle de 5 fuentes, de cinco vías principales de máxima importancia que Dios ha utilizado para revelarse a Él mismo, a nosotros. 5 vías importantes, principales, que Dios ha usado para darse a conocer a nosotros. Número 1, la revelación de Dios a través de la creación. Dios se ha dado a conocer a todo el mundo entero a través de la creación. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, en Salmos capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 3: no hay lenguaje ni palabras. Escuche bien: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, por medio de la creación. Por medio de la creación Dios se da a conocer a nosotros. Romanos 1:18. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 1:18? Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios se ha dado a revelar, se ha manifestado a nosotros a través de la creación. A través de la creación Dios manifiesta su grandeza y su poderío. Aquí se revelan el poder eterno de Dios, la sabiduría infinita de Dios, el carácter y el amor de Dios por cosas que han sido creadas por Él mismo. Dios es manifestado a través de la creación. Ese fue el primer medio que Dios utilizó para darse a conocer a toda la humanidad en el mundo entero. Y el apóstol Pablo dice: para que ninguno tenga excusa de que no pueda decir yo no conozco a Dios. Todo mundo conoce al Señor. Todo mundo hoy, en este tiempo, nadie puede decir yo no conozco a Dios. Solamente aquel que ha querido ser ignorante y ha querido cerrar su corazón es el único que puede decir que no conoce a Dios. Todos conocemos al Señor por medio de la creación. Número 2,
La revelación de Dios a través de la palabra inspirada, escrita. Hoy tenemos la creación y tenemos la palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, que nos habla y nos muestra todo quién es Dios para nosotros. Tenemos la palabra del Señor. Romanos 16, 25. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 16, 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Alabado sea Dios. No hay excusa, señores. No hay ninguna excusa para nadie que pueda decir: yo no tengo el conocimiento de Dios. Dios se ha revelado a nosotros desde tiempos antiguos. Dios se ha manifestado a nosotros a través de la creación, y hoy a través de su palabra estamos viendo cómo Dios se manifiesta. El apóstol Pablo dice: y que por las escrituras de los profetas Dios se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora pregunto: ¿por qué entonces no hay revelación divina en la iglesia? ¿Por qué parecemos frustrados? Porque hoy vamos por un camino y al siguiente día andamos por otro camino. ¿Por qué razón? Si tenemos la revelación de Dios. Tremendo. Isaías 7:14. Ahí encontramos cómo fue profetizado el nacimiento de la revelación máxima de Dios. Jesucristo fue, hermano, profetizado en Isaías capítulo 14. Ahí fue profetizado el nacimiento del Mesías. En Isaías capítulo 53, ahí vemos la revelación de Dios de la forma exacta como Jesús, la revelación máxima, iba a venir a la tierra. Alabado sea Dios. Y la nación de Israel, con un montón de eruditos teólogos en la palabra, no pudieron entender las profecías bíblicas respecto al Mesías. ¿Se da cuenta? No pudieron entender. Así sucede hoy en día. Muchos cristianos con un bárbaro conocimiento bíblico. Muchos de nosotros, hermanos, maestros en la palabra del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, eruditos en la palabra del Señor, pero sin revelación divina. Algunos descarriados del camino original de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Tremendo. Diga conmigo: necesitamos revelación divina del cielo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas. Escuche bien, el escritor de Hebreos está diciendo: Dios habiendo hablado, en otras palabras, Dios habiéndose revelado a nuestros padres por medio de los profetas en otros tiempos, por la sagrada escritura, por la palabra del Señor, por la profecía escrita. Dios, dice el escritor de Hebreos, ha hablado a nuestros padres en otros tiempos. Versículo 2 dice: y en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, diga conmigo, Jesús, la revelación máxima de Dios. Qué lindo es el Señor. Número 3, la revelación de Dios a través de la revelación de Dios a través de manifestaciones sobrenaturales. Dios se manifiesta a través de manifestaciones sobrenaturales. Es una de las vías principales por las cuales Dios se da a conocer a nosotros, la iglesia. Por ejemplo, tenemos la columna de nube y la columna de fuego en el desierto. Usted que ha leído la Biblia se recuerda, dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, que cuando Israel salió, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de los egipcios, desde el momento que Israel entra al desierto, dice la palabra que una nube lo cubría en el día. Una columna de nube cubría a la nación de Israel en el día y una columna de fuego cubría a Israel por la noche. Manifestación divina de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 22. Éxodo 13, versículo 22. Dice la palabra, desde el 20 en adelante: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová, ¿quién iba? Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Quién dice la Biblia que iba delante de ellos? Jehová. Diga conmigo, Jehová iba delante de Israel. ¿Iba así visiblemente con todo su poder y esplendor? No. Iba manifestado en una columna de nube y en una columna de fuego. Manifestación divina del cielo. ¿Alguna vez a usted lo ha seguido una nube? Que usted pueda ver la nubota y esta nube, ¿por qué no me deja? Y usted voltea para arriba y la nube atrás de usted. ¿Verdad que no? Ni una vez. Ahora la nube de Jehová es invisible muchas veces. Amén. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya con nosotros. Dios está con nosotros. Pero lo que le estoy hablando es de que Dios se manifestó de formas, manifestaciones sobrenaturales. Amén. Por medio de una nube y por columna de fuego. Capítulo 14, versículo 18. Dice la palabra del Señor del libro de Éxodo: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios hablando por medio de labios del profeta Moisés, y le está diciendo a toda la nación de Israel: esto es lo que dice el Señor: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. En otras palabras, el ángel de Jehová iba delante de Israel. Pero cuando los enemigos de Israel venían detrás de los egipcios, el ángel de Jehová se quitó de enfrente y se puso atrás de la nación de Israel. ¿Sí está entendiendo? Se puso atrás de la nación de Israel. Y mire lo que dice, versículo 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, a espaldas de la nación de Israel. Versículo 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Está entendiendo? ¿Está viendo lo que dice la palabra?
por medio de una manifestación divina de Dios. Dios se manifiesta. Israel vio la gloria de Dios en el desierto. Israel contempló la presencia del Señor en el desierto. Israel vio la manifestación, la revelación de Dios mismo a ojos de ellos. ¿Cuántos quieren revelación divina del cielo? Yo necesito revelación divina de Dios. Tremendo. Otro ejemplo en Éxodo capítulo 19, versículos 16 y 20, donde la palabra del Señor afirma de que Dios descendió literalmente al cerro, al monte de Sinaí, cuando el monte humeaba, y cuando Dios, dice que la Biblia que hablaba eran como truenos y relámpagos, y era sonido de bocina muy fuerte cuando Dios hablaba, a tal grado que la nación de Israel le dijo a Moisés que ya no hable Dios con nosotros, mejor háblanos tú, y Dios que hable contigo, y tú hablas a nosotros para que no muramos. Era tanta la manifestación de Dios que los israelitas no soportaron la gloria de Dios. Manifestación divina. Porque la iglesia no tiene manifestaciones divinas. Porque en la iglesia no hay señales, no hay prodigios como en el Antiguo Testamento o como en la iglesia primitiva. ¿Por qué hoy no podemos ver lo que Dios le interesa mostrarle a la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios hoy ya no se manifiesta a la iglesia? Otro ejemplo, por medio de personajes angelicales, Dios se manifiesta. Dios se revela a través de personajes angelicales. Cuando Josué estaba a punto de conquistar Jericó, ¿qué dice la Biblia? Cuando Josué estuvo a punto de conquistar Jericó, Josué capítulo 5, versículos 13 y 15, dice la Biblia que un ángel poderoso se paró enfrente de Josué con una espada desenvainada en su mano. Y Josué se para enfrente de ese ángel y le dice: ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Qué le contestó el ángel de Jehová? Mas como príncipe de Jehová he sido enviado a vosotros. Como el príncipe de Jehová he sido enviado a vosotros. En ese momento dice la Biblia que Josué cayó de rodillas a los pies de ese ángel. No era un ángel, era Dios mismo manifestado de esa manera. Apariciones angelicales. Amén. Lo mismo sucedió con Gedeón. Jueces capítulo 16, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón debajo de una encina, cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo, porque los amalecitas tenían cautivo a Israel y año con año hacían empobrecer a la nación israelita. Pero allí estaba el ángel de Jehová. Ahí estaba Dios manifestándose a un hombre carnal, a un hombre, hermano, sencillo como usted y como yo. Alabado sea Dios. Ahí el ángel de Jehová se manifestó a Gedeón y empezó a revelarle a Gedeón el propósito que él tenía para él y para la nación de Israel. Y le dice: ve tú con esta tu fuerza y salvarás a la nación de Israel del cautiverio de los amalecitas. ¿Sí está conmigo? Por medio de apariciones angelicales. Estos son algunos ejemplos. Hay muchos en la Biblia. Le puedo citar el ejemplo cuando dice la palabra del Señor
que Dios desde el cielo tiraba piedras para derrotar a los enemigos de Israel. Donde la palabra del Señor dice que Dios confundía a los enemigos de Israel a tal grado que entre ellos mismos se mataban, se quitaban la vida, e Israel iba solamente a recoger el botín. Manifestación divina del cielo. Como cuando dice la Biblia que un ángel entró cuando estaba Pedro encarcelado y lo sacó libre, y ese ángel lo cruzó por un camino, y era un ángel de Dios que abrió las puertas de la cárcel y lo sacó libre. Muchos ejemplos más en la Biblia, cómo Dios se manifiesta de maneras sobrenaturales, manifestaciones angelicales. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 4, por medio de la persona de Jesucristo. Es la revelación máxima de Dios hacia nosotros. Por medio de Cristo Jesús, una suprema revelación de Dios fue ministrada en la persona y la obra de Cristo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Así pues, en Cristo no solo se revela el poder y la sabiduría de Dios, sino también sus designios, su carácter, su amor, su bondad, su santidad y su gracia. Jesús mismo declaró en Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Busque conmigo. Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice la palabra: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se da cuenta? Jesús, la revelación máxima de Dios hacia nosotros. Jesucristo, la última palabra. Jesucristo, el culmen de la revelación divina de Dios hacia nosotros. Jesucristo, Dios mismo manifestado en una persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús es la palabra última y definitiva, el centro y el culmen de la revelación de Dios hacia nosotros. Número 5, la revelación por medio del Espíritu Santo de Dios. La revelación por medio del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Dice la palabra: mas el Consolador, Jesucristo hablando a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. El Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, Jesucristo es revelado. Dios es revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice Jesús: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Enseñar, mostrar, revelar a Dios a nosotros. Versículo 16 de Juan, capítulo 16 de Juan. Versículo 13. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Eso es revelación. ¿A poco usted sabe lo que va a pasar mañana? ¿Verdad que no? Yo no sé lo que va a pasar mañana.
Pero si el Espíritu Santo desciende sobre mí, Él me puede revelar mañana. El Espíritu Santo es el que revela el futuro de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos conduce a nosotros a caminar por el camino conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien revela la palabra de Dios a nosotros. No podemos entender las cosas del Espíritu si no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él, dijo Jesús, os enseñará y os revelará las cosas que han de venir. Primera de Corintios 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 8, versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo, un experto en revelación, un hombre, hermano, lleno de revelación divina del cielo. Creo que es uno de los hombres de Dios que ha impactado mi vida de una forma sobrenatural, con una tremenda revelación de Dios, con un discernimiento sobrenatural en su vida. Y dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio es algo oculto, algo que no ha sido revelado. Pero el apóstol Pablo dice: a mí se me ha sido revelado el misterio, la sabiduría oculta que el mundo no puede recibir, solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Jesús. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Misterios escondidos. Hay velos que no han sido quitados. Hay misterios que no han sido revelados a la iglesia de Cristo. Hay un poder, una unción del cielo que todavía no ha sido descendida sobre la iglesia de Jesucristo. Dios la descenderá en los últimos tiempos sobre la iglesia. El profeta Joel dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, dijo el Señor, sobre toda carne. Alabado sea Dios. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? No está leyendo la Biblia. ¿Por quién Dios reveló los misterios al apóstol Pablo y a la iglesia primitiva? Escuche bien, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Jesús. Por el Espíritu Santo de Dios es quien trae revelación a la iglesia en este tiempo. Necesitamos revelación divina del cielo sobre la iglesia, para que la iglesia deje de claudicar. Ministerios Fuente de Vida Internacional te invita a sus servicios los días miércoles 7 de la noche y domingos a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en 3888 Forest Street, Denver, Colorado. Código postal 80207. Teléfono 720-941-8433. Te invitamos a que nos visites en nuestra página web www.fuentedevidai.org.